Bueno, lo primero que les quisiera es pedir disculpas. Esta presentación la hicimos para algunos inversionistas internacionales hace unos pocos días y pues queríamos compartirles la misma información. La información está en inglés. Eso es nada más. Les quería pedir disculpas por eso, pero estoy seguro que, digamos, es bastante gráfica y vamos a poderla entender. Eh, Vamos a tratar básicamente cuatro temas. El primero es de dónde partimos, qué pasó con la economía. Luego vamos a ver un poco qué pasa con el plan de mediano plazo. Nos vamos a enfocar luego en la parte de la proforma del 2022 y finalmente vamos a ver un poco de detalle respecto a la reforma tributaria. Entonces, veamos básicamente qué pasó con el COVID. Me voy a poner acá este señalador, este puntero láser. El COVID básicamente nos encerró y nos destruyó el consumo privado. Una cantidad de empresas se puso en aprietos y en general lo que tuvimos es una caída terrible de la inversión, como podemos ver acá en este gráfico del PIB. El fenómeno, al ser de carácter mundial, deprimió no solamente la economía ecuatoriana, pero también la economía mundial. Y entonces se pueden acordar que el precio del petróleo llegó incluso a niveles negativos en algunos días. Lamentablemente, y para mala suerte, también justo en esas épocas, la producción tuvo una complicación, dado los problemas que hubo en el oleoducto. Con todo eso, los mercados asustados, aparte de que de alguna forma ya estaban habiendo habían corridas hacia tal vez activos un poco más líquidos. Eh, el Ecuador, con todos los fundamentales de su economía destrozada, llegamos a pegar un riesgo país de casi 6.000. Esto, digamos, antes de hacer la reestructuración. Y bueno, hubo un ajuste fuerte con la elección del presidente Lasso. Esa contracción interna también se ve por la parte digamos, del balance comercial, de la balanza comercial, donde por primera vez en varios años llegamos a tener, digamos, un superávit comercial, hay un ahorro forzado. Eh, Esa contracción del consumo, ¿no es cierto?, genera ese ahorro forzado. Y a su vez, los bancos, digamos, comienzan a tener una subida en depósitos, un colapso en el crédito, es decir, la economía estaba en un ahorro forzado que a su vez también, digamos, hizo que reboten las reservas internacionales. Los bancos dejaron de prestar y básicamente guardaron en liquidez en las reservas internacionales. La vacunación, digamos, es el gran cambio de página que tiene la economía. No voy mucho más allá, pero en cuestión de semanas, con el plan 900, nos pusimos, digamos, casi al nivel de países desarrollados, como podemos ver en este gráfico. Es decir, a partir de la elección que pasa en mayo, hasta acá alcanzamos a vacunar la mitad de la población. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la economía ahora? Aquí hemos tomado algunas variables de alta frecuencia, entonces vamos viendo. Lo primero es que luego de este gran giro de página, ¿no es cierto?, que tenemos con la vacunación, la economía se comienza a abrir y tenemos un rebote alto en las ventas. Llegamos a tener un rebote del 60% y nos quedamos en algo como el 20% en los últimos datos. Si vemos las recolecciones del IVA, que es un buen termómetro de cómo está la economía, especialmente desde la parte del consumo, aquí esta línea roja hemos hecho un promedio desde el 2012 hasta el 2019 y básicamente decimos, ok, ¿cuánto tenemos ahora respecto a eso? Y sacamos un ratio. Estamos básicamente a niveles del año 2019, ¿no? Más bien dicho, a niveles históricos, ¿no? Del 2012 al 2019. Entonces eso muestra que la economía está en una clara senda de recuperación. A su vez, este shock de demanda que básicamente se produce por una vacunación tan rápida, produce inflación y eso en estos términos, digamos, es bueno. No creemos que sea un fenómeno sostenido, más bien esto va a ser una sola grada, digamos, desde el lado de la inflación.
Y por otro lado, vemos variables tal vez un poco más visibles hacia el público. Vemos el crecimiento del empleo, esto es el crecimiento formal, del empleo formal. Al lado derecho tenemos, digamos, en términos anuales, crece a un 0.5% por año. Todavía menor, pero digamos, hay ya un crecimiento por parte de la economía. El salvavidas de la pandemia, digamos, el salvavidas económico, que era la parte de las exportaciones no petroleras, sigue también en crecimiento. Estamos, digamos, en 1.5 mil millones de dólares eh, que está, digamos, en las exportaciones petroleras. Y algo que tenemos despacio, diría yo, es la parte del sector financiero, ¿no es cierto? Al haber tenido ese ahorro forzado, un colapso del crédito, lo que vimos es un colapso también en la tasa de interés. La corporativa quizá es lo que más refleja la tasa de mercado y, digamos, pensarle como la tasa que es de referencia para la parte de inversión. Entonces, en este lado, tuvimos una caída abrupta, ¿no es cierto? Niveles, si vemos desde el 18, alrededor del 8.5, casi un punto por abajo, lo cual nos da una idea de que hay muchísimo espacio desde el sector financiero para poder, digamos, recuperar la economía. En resumen, si vemos la economía viene creciendo, este gráfico básicamente nos muestra el crecimiento de trimestre a trimestre, lo cual, digamos, es importante ver para poder, digamos, de alguna forma ver qué está pasando en el corto plazo. Si vemos en el último dato registrado, tenemos crecimiento del 2%, luego de haber tenido, digamos, un rebote fuerte luego del colapso del último trimestre del anterior año. Pero lo importante es ver cómo se compara esto contra años anteriores. Aquí estoy tomando datos desde el 2015 hasta la fecha, tal vez poniéndoles post una época de petróleo alto, que nos duró básicamente hasta finales del 14. Entonces, si vemos contra los años anteriores, el crecimiento es relativamente robusto. Ahora bien, si comparamos contra el 2019, todavía no cerramos la brecha. Estamos más o menos un 4% abajo y eso es un poco lo que todavía se siente en la calle, es decir, el nivel de, si bien las ventas siguen creciendo, el nivel, si se podría poner de una forma muy simplificada, el nivel de ventas todavía no alcanza, ¿no es cierto?, el año 2019, lógicamente tomando otras medidas que también toma el PIB, pero todavía nos queda una brecha y todavía queda espacio por crecer. Vamos a la parte fiscal. Entonces, ¿qué podemos esperar del gobierno? Lo primero es una consolidación y como vamos a ver más adelante, es una consolidación sin descuidar gastos importantes, especialmente los gastos sociales. Lo primero que podemos tal vez decir de este año es que si tomamos el año, le voy a marcar acá, pero si tomamos del año 2020, tuvimos un déficit un poco mayor al 7% del PIB. Nosotros planeamos cerrar este año con algo cercano al 4% del PIB. Entonces tenemos una consolidación bastante agresiva, 3 puntos de consolidación, lo cual, digamos, muestran un esfuerzo grande desde el lado fiscal. ¿Por qué se da esa consolidación? Bueno, hemos tenido mejores rentas petroleras, hemos tenido mejor recaudación por parte de impuestos, pero por otro lado también hemos ido rebajando gastos permanentes. Quizá lo único que no hemos podido, o más bien dicho, que nos juegue en contra, son los gastos no permanentes, que son más de la naturaleza del COVID, que no van a ser, digamos, repetidos en los siguientes años. Me voy a pasar esta lámina, creo que es un tanto repetitiva, pero solamente para ponerle como referencia. Eh, las reservas internacionales también han llegado a niveles históricos, estamos casi en 8.000 millones y digamos la cobertura de los depósitos privados también eh, en niveles históricamente altos. Pero creo que lo que más importa es cuál es el espacio que tenemos desde el sector financiero.
esa es la parte. Entonces, este ahorro forzado del cual hablábamos anteriormente, que se había dado por más depósitos y que de alguna forma no se ha transformado en crédito, uno lo puede ver, digamos, ¿qué ha pasado con los bancos? Los bancos tienen alrededor de 12.000 millones de dólares en liquidez. Seguramente de esta liquidez, en el corto plazo podrían colocarse en crédito algo como entre 2.000 y 3.000 millones, lo cual, digamos, daría muchísimo empuje hacia la economía. Si vemos por dónde han crecido esa liquidez, tenemos depósitos en el Banco Central, que eso es también, digamos, parte de la razón por la cual tenemos unas reservas tan altas, y, digamos, también tenemos inversiones externas que han tenido los bancos. Pero tenemos el mensaje aquí es que hay mucho espacio de ahorro a ser canalizado hacia inversión. Me voy a pasar esta parte. Básicamente, digamos, el crédito se ha venido recuperando, pero creo que vale la pena mencionar tal vez esta parte. El crédito está creciendo ya a niveles saludables, alrededor del 10%. Habíamos tenido contracción de crédito. Entonces, pero básicamente el mensaje de fondo es, hay todavía muchísimo espacio y lo que vemos es que la economía sigue creciendo. Eso es un poco, digamos, la primera parte de dónde partimos. Tal vez en resumen, lo que vemos es que la economía viene recuperándose, tiene mucho espacio desde el sector financiero para poder, digamos, inyectar crédito hacia crecimiento de inversión, crecimiento de consumo, etcétera. Tenemos unas condiciones de liquidez interesantes, pero todavía, digamos, en el sector real vemos que si bien hay unos buenos indicadores respecto al empleo, todavía tenemos brechas contra el año 2019. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál es el plan de mediano plazo? Que es, le hemos puesto, digamos, el programa que acordamos con el Fondo Monetario. La primera parte que es importante mencionar es el crecimiento que estamos esperando. Tanto nosotros como la comunidad internacional, en realidad, aquí tenemos el crecimiento que de alguna forma proyectaba la economía hasta, digamos, la anterior revisión en diciembre del 2020. ¿Y cuál es el crecimiento? Esto está en rojo, que estamos esperando luego de la última misión que tuvimos en el 2021. Entonces, si podemos comparar año a año, lo que vemos es que hay algo como un punto de diferencia en los promedios esperados de crecimiento entre el 2021 y el 2025. Es más, si nosotros nos ponemos un poco más positivos en el 2021, estábamos esperando algo, un crecimiento alrededor del 3%. Creemos que fácilmente llegamos a un 3,5%. Hay reportes de afuera mucho más positivos de lo que, digamos, quizá nosotros como conservadores que somos haciendo política pública, incluso le ponen al 4%. Pero nosotros creemos que fácilmente podríamos llegar a un 3,5%. Entonces, la primera diferencia es que el crecimiento esperado de mediano plazo es mucho más alto del que se estaba proyectando anteriormente. Sin embargo, hay que trabajar algunas reformas estructurales. Esto no viene por sí solo, es decir, la economía con la misma inercia, con las mismas partes regulatorias que regulan todo el funcionamiento del Estado y digamos, de la sociedad, no necesariamente son totalmente, digamos, perdón, un segundito. Son totalmente suficientes para alcanzar este crecimiento. Entonces, acá me copié algo del reporte del FMI, pero que va un poco con lo que todos hemos tenido en la cabeza. Primero tenemos que encontrar mayor sintonía entre la productividad y los costos laborales. Segundo, necesitamos asegurar la provisión de crédito al sector privado. Tercero, necesitamos crear un marco regulatorio que fomente la inversión. Hay que transparentar las cuentas públicas y creemos que, tal y como lo ha dicho el presidente, necesitamos tomar ventaja de la demanda mundial como un eje de crecimiento. Eso creo que es lo más importante. Siendo conservadores, podríamos
llegar a un crecimiento, una velocidad crucero cercana al 3%. Si seguramente podemos ser exitosos y profundizar en estas reformas, seguramente podríamos incluso algo más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los déficits del gobierno? Aquí hemos hecho un gráfico. En azul tenemos el sector público no financiero. El sector público no financiero básicamente incluye el gobierno central más todos los GATS, es decir, los municipios, universidades, empresas públicas y seguridad social, ¿no? ISFA, IES, ISPOL, etcétera. Y en rojo tenemos el gobierno central. Nosotros tenemos, como rector de las finanzas públicas, mucho más control sobre el gobierno central. El resto, digamos, tienen un poco más de autonomía. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de este gráfico? Lo primero es que, si vemos históricamente, antes del 2021, tenemos déficits acentuados, sea o no sea por la pandemia, es decir, incluso si nos vamos al 2016, por ejemplo, incluso en sector público no financiero, llegamos casi a un 10% de déficit en el PIB. Es por eso que, digamos, en resumen, todos estos déficits se transforman en deuda, pero claro, el objetivo fiscal es darle la vuelta. Y, y lo que vamos a ver es que esa consolidación va a pasar para, digamos, tener un 2.5% de déficit en el gobierno central el siguiente año y por primera vez en muchísimos años marcar un superávit fiscal en el sector público no financiero. Eso es súper importante porque baja los requerimientos de financiamiento del gobierno. Si bien no podemos tomar enteramente los ahorros que hace el resto del sector público, de alguna forma algo de espacio de liquidez nos da, al menos a lo largo del año, y eso permite que nosotros podamos ir acomodando los financiamientos externos en mejores condiciones y no de alguna forma salir desesperadamente al mercado. Entonces, digamos, este superávit es bien importante. Pero si vemos en los siguientes años, en realidad lo que tenemos es un superávit mucho más alto ya en sector público no financiero y hacia el fin del gobierno, básicamente un encerramiento casi del gobierno central. Entonces, eso es un poco cómo le estamos proyectando al balance público, ¿no? A las finanzas públicas. Ahora bien, dado este mayor crecimiento, el plan de consolidación que se tenía antes versus el plan de consolidación que tenemos ahora pasa de ser un 50%, antes era impuestos, acuérdense que se hablaba de subir el IVA, más hacer algunas otras reformas tal vez en el impuesto a la renta, y el otro 50% venía por el lado del gasto. Y este ajuste era un ajuste mucho más profundo, algo alrededor del 5.5% del PIB. Eso quiere decir, básicamente, retirarle fuertemente al sector público, digamos, de la actividad privada, de la actividad económica, en una economía donde incluso la actividad privada está muy relacionada todavía al sector público. Entonces, digamos, muchísimo más contractiva. Con la nueva negociación del programa, esto pasa a ser más un 20-80 y la consolidación es mucho menor. Es mucho menor porque el espacio que tenemos por el lado de crecimiento permite que los gastos relativamente se hagan más pequeños con respecto al tamaño de toda la economía. Si vemos por el lado de los gastos, también estamos apuntándole a hacer una reducción más progresiva y con una tendencia, digamos, hacia la eficiencia en el largo plazo con respecto al anterior programa, que es lo que habíamos visto. ¿Por dónde se viene la reducción, digamos, del gobierno? La primera es, hay una reducción gradual de todo lo que es sueldos y salarios. Eso va a ser algo como el 0.7% del PIB. Vamos a priorizar el personal donde se pueda. Hay que detener la inflación de los salarios y sobre todo estamos buscando mejorar, digamos, la parte de los procesos, poner algo más de tecnología y de alguna forma tener mejores servicios a menor costo. La segunda parte es por el lado de los subsidios. Nos gastamos, estamos pensando en ahorrarnos algo como casi un punto del PIB en subsidios. Esto es, digamos, en la consideración en los siguientes años.
Esto va a ser tal vez un poco menor. Hemos tomado una decisión política por el lado de congelar los precios de algunos de los combustibles y eso podría tal vez en el corto plazo significar algo como 200 o un poco más de millones. La parte bien importante viene por el proceso de compras. El proceso de compras, creemos que primero hay que rediseñar el proceso de compras, es decir, hay que hacerlas más oportunas, hay que hacerle con negociaciones que de alguna forma tomen ventaja del tamaño del Estado, pero también necesitamos hacerla más sistematizada y sobre todo mucho más transparente. Hay bastante corrupción por ese lado. Tal vez entre otras medidas que son bien importantes es todavía creemos que hay muchísimo jugo que exprimir en empresas públicas. Exprimir en términos de que se puede ser mucho más eficiente, es decir, se puede tener un mejor crecimiento de ingresos y no necesariamente tener ese nivel de gastos. Entonces, creemos que auditar los balances públicos nos pueden dar un espacio para poder encontrar eficiencias en el mediano plazo. Ahora, la otra parte que viene también por el lado de la consolidación fiscal es el fortalecimiento hacia el Banco Central. Lo que habíamos visto en los años anteriores es que cada vez que el gobierno se quedaba sin plata, recurría hacia los mercados externos. Los mercados externos básicamente le ponían unas tasas altas, dado el riesgo del país y los déficits abultados que tenía. Y claro, lo que comenzó a hacer, se comenzó a hacer en administraciones anteriores es ver en dónde hay liquidez. Y uno una de esas instituciones con liquidez era el Banco Central. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente, el Banco Central le prestó muchísima plata al gobierno. Eso lo que terminó como resultado es que tuvimos una reserva que tenía muy baja cobertura con respecto a los depósitos. Este gráfico tal vez es bastante técnico, pero si uno ve cuando se habla, digamos, los balances del Banco Central, pero en el azul más oscuro tenemos todos los depósitos del sector privado, tenemos toda la banca pública y todos los depósitos del sector público, y uno compara eso, que llega a casi 14,000 millones, y compara contra la reserva, uno puede decir definitivamente la reserva no está totalmente cubierta, o más bien dicho, los depósitos en el Banco Central no están totalmente cubiertos. Estamos haciendo algo que es difícil, pero que es devolverle todos esos depósitos al Banco Central. Y eso es, digamos, lo que estamos marcando acá. Perfecto. Entonces, esa es un poco la idea desde ese lado. Ahora, ¿qué pasa qué pasa en la proforma del 2022? Lo primero, no me voy a ir tal vez a tanto detalle, pero somos bastante conservadores. Cuando se hace política pública hay que ser bastante conservador. Planteamos un crecimiento del 2,85, creo que ya nos equivocamos en el 2021, va a ser un número seguramente más arriba del 3,5. Y la otra parte es el precio del petróleo, que esto también ha sido muy discutido, pero llegamos a tener un petróleo en el WTI alrededor de 83 y ya digamos en estos días estamos alrededor de 78, entonces es muy volátil. No creemos que tenemos que casarnos con una realidad muy positiva, sino más bien con una realidad tal vez un poco más conservadora, de tal forma que podemos ir planeando de esa forma todos los gastos. Este año planeamos cerrar con el 4%, que era un poco la historia que habíamos visto antes. Y aquí tenemos una gran diferencia. Si es que pasa la reforma tributaria, cerraremos en algo como el 2,4% del PIB. Y si tal vez no pasa esa reforma, un punto arriba. Entonces, es importante la reforma desde el lado de la consolidación. ¿Qué es lo importante de la reforma? Tal vez en temas más de la presentación de la reforma, pero que en realidad significa mucha transparencia.
nosotros hemos ajustado la clasificación entre cuáles son ingresos permanentes, gastos permanentes y gastos no permanentes, gastos un poco más relacionados a la inversión. ¿Qué es lo que teníamos ahí? En realidad teníamos inflado algo como 1.5 billones, 1.500 millones de dólares, que en realidad estaban gastados en salarios y que estaban, digamos, gastados en transferencias corrientes que responden mucho más al lado de bonos solidarios, etc. En realidad, si uno ve cómo está nuestro proforma, digamos, o nuestro presupuesto proyectado hacia el fin del año, en realidad vamos a ver algunas cosas bien interesantes. Lo primero es los gastos permanentes, es decir, la parte corriente del gasto, lo que algunos llaman, digamos, el gasto menos, el gasto más infructuoso, si se puede decir de esa forma, en realidad solo crece un 1%. Es más, si vemos algunos rubros, hay una caída, por ejemplo, en salarios, en bienes y servicios, y en realidad lo único que crece es la parte, digamos, de transferencias corrientes, que ya vamos a ver, es un poco más respecto, digamos, al crecimiento del bono solidario, que tuvimos que hacerlo por la pandemia y por el incremento abrupto de la pobreza. Si vemos por el lado de los no permanentes, es decir, la parte de las inversiones, tenemos un 30% que en realidad se va al plan anual de inversiones. Subimos de 1.400 millones a 1.900 millones. Y todas las transferencias que van hacia los GATS, y esto es bien importante porque esta transferencia permite que el gobierno central de alguna forma a través de los GATS pueda llegar de forma bien localizada a diferentes partes de la población, sube de 3.4 a 4.1 billones, ¿no? 4.100 millones, casi un poco más del 20%. Si vemos la parte del financiamiento, vamos a tener unas necesidades de financiamiento de algo como 8.600 millones, considerando que tendríamos un déficit de 3.800, la economía va a crecer un poquito más, entonces tal vez el número que habíamos visto antes, siempre el porcentaje estaba muy pegado al número de billones. Y básicamente tenemos 2.300 millones de amortizaciones internas y 2.500 de amortizaciones externas. ¿Cómo planeamos financiarlo? Tenemos multilaterales, algo como 3.000 millones, bilaterales, unos 300 millones, financiamiento privado en mercados externos. Estamos estudiando la posibilidad de regresar al mercado, algo como 1.600 millones, y el resto vendría por financiamiento doméstico, que si vemos, si pasa la reforma, podría ser 2.700 millones, que no es muy diferente de los 2.300 millones que son de las amortizaciones. Entonces, serían básicamente hacer el revolving de toda la amortización local, más un poco adicional que digamos, no le vendría mal, dado la liquidez que tiene el sector financiero. Vamos hacia la reforma de impuestos. Aquí la reforma tributaria, lo primero es que hay que dar un contexto, ¿no? Aquí lo que tenemos vemos el decil más bajo y el decil más alto. ¿Qué quiere decir esto? Les hemos dividido a la población, dado el ingreso, cuáles son, ¿no es cierto?, el grupo más pobre y cuál es el grupo más rico, y le hemos dividido en 10 un poco para tener una relación de qué pasó. Y lo otro que hemos hecho es estudiar qué le pasó al ingreso promedio de esa gente. Si uno se pone a ver, el grupo más pobre perdió ingresos por un 35%. Es decir, digamos, más de un tercio de su ingreso se lo perdió entre el 19 y el 20, donde tuvimos la pandemia. Y si vemos, digamos, al percentil más alto, en realidad, digamos, ese ingreso fue, digamos, no se perdió tanto. Y es más, si vemos al 2% más rico de la población, en realidad incluso hubo ganancias en el ingreso. ¿Cuál es el resultado de eso? Que en realidad tuvimos un montón más de gente
que, digamos, cayó bajo la línea de la pobreza, muchos de ellos incluso extrema pobreza. Lo que tenemos es que el gasto que teníamos, bonos, esto es con relación al PIB, era algo menos del 0,8 del PIB. Para el 2020 se aproximó al 1% del PIB y para este año se va a quedar en algo como 1,1% del PIB. Es decir, alrededor de 1.200 millones de dólares, más de 100 millones de dólares al mes, es lo que ahora gastamos en bonos, dado, digamos, este impacto que tuvo el COVID sobre las clases más pobres. Aquí un resumen de los bonos, tal vez lo importante, hay o más dicho, 1,4 millones de beneficiarios de bonos, casi 1 millón en el bono de desarrollo urbano, casi medio millón en pensiones para adultos mayores, mejores años, toda una vida, personas con discapacidad. Entonces, digamos, hay una gran parte de la población que recibe esto y que a medida que el empleo vaya mejorando, que las condiciones económicas vayan mejorando, seguramente este número que digamos es alto va a ir cayendo, pero eso no va a ser de corto plazo y es un gasto que vamos a tener que tenerlo en los siguientes años. Entonces, aunque algunos se digan, bueno, ¿y por qué entonces tenemos la reforma tributaria? La reforma tributaria, digamos, la reforma tributaria nos va a servir para hacer cerrar ese déficit fiscal que hemos tenido y sobre todo, digamos, poder continuar con un gasto social que es importante tenerlo. Y de esa forma es por la cual, cómo le hemos diseñado a la reforma de impuestos. Entonces, la reforma tributaria tiene básicamente tres grandes componentes. El primero es, digamos, la parte del impuesto a la renta. El segundo son contribuciones especiales con respecto al patrimonio y hay otras medidas un poco más administrativas. Entonces me voy a pasar mejor a la siguiente lámina. Vamos a tener una contribución especial de patrimonio para individuos que tengan, digamos, patrimonios más allá de $1 millón y empresas que tengan patrimonios más allá de $5 millones. No me tomen los números o tal vez los rangos exactos, ya que todavía está en discusión en la Asamblea y algunas de esas cosas han ido cambiando, pero digamos así es como inicialmente estaba puesta. Y lo que pretendíamos ahí es tener una ganancia transitoria de algo como $728 millones. También si poníamos, digamos, el impuesto a la renta, tanto de personas y compañías, que en realidad en el corto plazo no íbamos a tener mayor resultado, pero esta contribución especial lo que buscaba es tener como un puente de financiamiento para ir cerrando los déficits. Pero lo importante es que ya en el mediano plazo, en realidad, el impuesto a la renta va a recaudar algo como 460 millones. Esto tal vez explicando un poco más a detalle, el impuesto a la renta, se han cambiado las deducciones, teníamos deducciones de 14,000, se bajan, propusimos ponerlo a 5,000, me parece que en la Asamblea ahora estamos en algo como 10,000, y el cálculo de cómo se hacían las deducciones, donde antes se tenía, digamos, un gasto antes de impuestos, es decir, uno tenía el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, se deducía y luego digamos, pagaba el impuesto a la renta. Es decir, cuánto tenía que pagar, me deducía y el neto era lo que pagaba. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿cuánto es el impuesto? Pago el impuesto y luego de eso, digamos, se hacen las deducciones. Entonces, hay un cambio un poco de la forma en cómo se hace. Pero si tenemos éxito en la Asamblea, lo que vamos a tener es algo como 600 millones, 662 millones adicionales de ingresos permanentes que de alguna forma cambian estructuralmente los ingresos del Estado. No me voy a pasar más acá. Lo importante es, necesitamos ir cerrando la brecha para poder ir, digamos, también rebajando las necesidades de financiamiento. Tal y como está el gobierno y con la dinámica de gasto que hay y la dinámica de ingreso que hay, estamos en una suerte de bola de nieve donde, digamos, el déficit se acumula con la deuda y, digamos, se sigue pagando intereses altos de la deuda y mientras la deuda sigue creciendo, digamos,
tenemos intereses más altos. Entonces, si logramos hacer esta consolidación fiscal, en realidad estamos apuntándole a tener necesidades brutas de financiamiento de algo como 5.000 millones de dólares, 5% del PIB, y digamos, tener un financiamiento neto algo cercano al 1% del PIB, lo cual nos dejaría en una posición bastante favorable hacia, digamos, tal vez salir a mercado. Esto es desde nuestro lado. Espero que no me haya metido a mucho detalle, pero quería darme una vuelta por algunos de los supuestos, algunos de los números, para un poco marcar los puntos de cuál va a ser un poco la política económica en los siguientes años del gobierno. Gracias, Bernardo. Gracias por la exposición, además por tu precisión en el uso del tiempo. Así es que le vamos a dar la palabra a Alberto Dajic para que comente los 4 puntos principales que trató Bernardo. Este primer punto, de dónde partimos, cuáles son las expectativas de mediano plazo con un programa con el Fondo Monetario Internacional, el presupuesto del 2022 y la reforma tributaria. Adelante, Alberto. Gracias, José, y realmente pues un gusto compartir con un tan privilegiado grupo de empresarios y de personas vinculadas al mercado de capitales, a la actividad económica, como que aquí estoy viendo. La intervención de Bernardo fue bastante clara. Yo tengo algunos comentarios que hacer que espero ayuden a entender la gravedad del problema en el Ecuador y de lo que hay que hacer. ¿De dónde hemos venido? Yo creo que ahí Bernardo no especificó con suficiente claridad todo el historial. O sea, hemos venido, sí, de una caída del PIB, de un COVID, pero hemos venido también de unos años de una destrucción de la economía y también de una herencia, de una mentalidad en el país sobre la cual vamos a hablar un poquito más. Esa destrucción de la economía ecuatoriana tiene además el agravante de haberse generado una constitución que es parte fundamental del problema que estamos viviendo hoy, el problema fiscal. O sea, aunque no hubiese existido COVID, el problema en el Ecuador se hubiera dado igual es unos años más adelante. Por ejemplo, quiero que ustedes, para esto de saber de dónde venimos, quiero que sepan que aunque no se aumente un empleado público, en el Ecuador el gasto de salarios aumenta automáticamente 3% al año. Porque hay leyes de escalafón, porque hay leyes que dan antigüedad, porque hay ascensos que se producen en instituciones. Y esa legislación que existe en el Ecuador hace que el control de la masa salarial sea perversamente difícil. Y lo más difícil es que quienes han aprobado esas legislaciones luego salen a decir que no hay impuestos. Que la masa salarial crezca automáticamente, que la Constitución obligue automáticamente a entregar más recursos a salud y educación, sin que jamás se haya dicho el financiamiento viene de aquí o viene de allá, es realmente una trampa mortal sobre la economía ecuatoriana. Quiero dar un par de ejemplos. Para quienes han seguido artículos míos, expresé en el último el tema de la jubilación de los maestros. Quiero aquí que de la boca de Bernardo salga cuánto se debe a los maestros por el privilegio especial que tienen
de que al jubilarse reciben un bono de 50 o 60 mil dólares. Hay algo más de 700 millones del incentivo jubilar. Y eso hay que aclararlo bien porque el maestro, digamos, recibe ya su jubilación desde el IES y este es una suerte de liquidación adicional que se dan a los maestros. Ahí hay algo como Muy 700 bien. millones en total. La deuda es algo cercano a los 800, 900 millones. 700 millones de dólares, señores. Eso lo aprobaron partidos políticos. Y ellos se oponen a más impuestos. Entonces, de dónde venimos es mucho más grave que lo expresado por Bernardo. Y esa cifra de 700 millones, y si digo algo que no es correcto, Bernardo me va a corregir, va a seguir creciendo en el tiempo porque más maestros se van a ir jubilando con el paso de los años. Y la sociedad tiene que de alguna parte sacar dinero para eso cuando además la Constitución obliga a subirle 5% al año el presupuesto al Ministerio de Educación, aunque el PIB crezca al 2% y aunque los ingresos no crezcan. Pero obviamente toda esa gente que ha hecho eso y los que no lo han hecho también salen a decir no más impuestos. La segunda cosa que quiero decir es que en general el mundo va irreversiblemente a más impuestos. ¿Por qué, señores, damas y caballeros? Porque la inversión de la pirámide poblacional hace que cada vez sobre menos personas recaiga el costo de sostener a los ancianos. Y porque las seguridades sociales están desfinanciadas en todas partes del mundo. Y la única manera de resolver ese financiamiento es con más recursos. Por lo tanto, hay una tendencia universal a que existan más recursos que tienen que venir de alguna parte. El tercer punto conceptual que quiero tratar hoy es que en el Ecuador creemos que los impuestos son altísimos. Y en el Ecuador los impuestos como porcentaje del PIB son menores que el promedio latinoamericano. ¿Cuál es el problema? El problema es el desbalance y las aberraciones que también es de donde venimos. Si uno añade el 15% de participación de los trabajadores, que es un impuesto, entonces ahí sí la carga impositiva es alta. Pero el gobierno ese impuesto no lo recibe. Entonces, el Estado en el Ecuador recibe respecto del PIB una carga tributaria inferior a la carga de los países latinos, al promedio latinoamericano. Pero esto no indica que la gente no esté pagando, especialmente las empresas a las cuales sí se las ha asfixiado durante muchos años y décadas creyendo que es la vaca lechera que tiene la lechería infinita. Entonces, cuando uno toma estos factores en consideración, empieza a darse cuenta de la terriblemente difícil situación por la cual atraviesa quien esté tratando de hacer política fiscal en el Ecuador. En una parte es obvio que se requieren más recursos, los ingresos permanentes no alcanzan para los egresos permanentes. Los tributos técnicamente son como porcentaje del PIB menos que en Latinoamérica. Pero la cantidad de recursos que se le extrae a la sociedad, sea por los impuestos o el 15% de participación de los trabajadores, sí es alto.
Bueno, ¿qué se hace entonces? ¿Qué hace un ministro de Finanzas? Esto es algo que quiero reflexionar con ustedes, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ahora, dicho esto, no quiero dejar de expresar cosas que me preocupan de la situación. Una, como concepto, si la pandemia nos pegó un golpe, alguien lo tiene que pagar. Sin embargo, he escuchado mucha gente que dice el Estado debe decir la verdad. No es que nos están cobrando por la pandemia, nos están cobrando porque el Estado está chido. Bueno, señores, al Estado le ha costado casi $1.000 millones la vacunación, o me equivoco, ¿verdad? Poquito Esa menos, es la pero cifra. en números mal contados, sí. Ya. Entonces, ese es un gasto excepcional, tiene que haber un ingreso excepcional. Pero ¿qué pasa en el Ecuador con el impuesto al patrimonio? En un país como Estados Unidos o en un país o en países europeos, el grueso del patrimonio de los más ricos está en acciones, está en bonos, está en papeles que se pueden negociar. Si a mí me ponen un impuesto, vendo una pequeña parte de esos papeles y pago. Pero en el Ecuador el patrimonio está en haciendas, está en empresas que ya están asfixiadas, y entonces hay una enorme diferencia en aplicar un impuesto patrimonial en un país en el cual el patrimonio está en activos fijos y no en papel. Porque de hecho uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que su mercado de capitales mueve el 10% del PIB, mientras que en Chile mueve el 300% del PIB. Es ahí una gran diferencia. Ahí tenemos un problema. Ahora, conceptualmente, si el COVID nos pegó un gran golpe y hay que de alguna parte sacar recursos, la lógica dice que tiene que salir de los que más tienen. Pero aquí hay problemas. Respecto de la proyección de la economía ecuatoriana, yo creo personalmente, cosa que se lo he dicho al ministro también, que la proyección del programa del fondo no es suficiente y que hay que pensar en cosas creativas y audaces para poder elevar ese crecimiento, porque con ese crecimiento vamos a llegar al año 2027 para recuperar el PIB per cápita del año 19, socialmente insostenible. Y sí hay cosas que se pueden hacer que no son el objetivo de este webinar, donde quienes tengamos ideas las debemos aportar. Pero si esta reforma fiscal, luego de un COVID y luego de la barbarie que sufrió el país, recibe tan brutal reacción, yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué va a pasar cuando tengamos que enfrentar el problema de la seguridad social? La seguridad social hoy tiene la mitad, escúcheseme bien, la mitad de los recursos que tenía hace escasos 4 años en el fondo de invalidez, vejez y muerte. Óigaseme bien, la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que en muy poco tiempo no habrá cómo pagar pensión. Y en el Estado, para aportar ese 40% que la ley ridícula que no existe en otra parte del mundo dice que hay que entregarle a la seguridad social, no, el Estado no lo tiene. Imposible que lo tenga.
Y una reforma fiscal que levanta 500 millones de dólares produce esta reacción de la sociedad. Y no quiero referirme si la reforma está bien o está mal. No quiero entrar en los detalles porque creo que la lógica que he expresado es contundente. Si una reforma que levanta 500 millones de dólares al año Alberto, se te cortó el audio. Ya. me preguntaba, ¿qué va a pasar cuando le tengamos que decir a la sociedad ecuatoriana que el costo de la transición de un sistema que está absolutamente quebrado al nuevo sistema va a demandar 5, 6, 7 puntos del PIB? Y luego de eso, hay que también tener los recursos para compensar ese 40% que no se puede pagar. Bueno, hay que extraer de la sociedad, señores, damas y caballeros, bastante más que lo que esta reforma fiscal está extrayendo de la sociedad. Y si Alberto, se volvió a cortar tu audio. creo que alguien me lo está cortando intencionalmente. Entonces, la sociedad no es viable si se le dice que no hay cómo pagar pensiones. Entonces, mi objetivo hoy día es decirles a todos ustedes que el grito "no pueden haber más impuestos y hay que bajarlos" es un grito irreal. Es un grito que no está de acuerdo con las cifras del país, con lo que el problema de la seguridad social y el problema fiscal exige. Ahora bien, que hay grasa en el Estado, hay grasa en el Estado. Que se la puede cortar, se la puede cortar. Y que esa tarea no se ha hecho, no se ha hecho. Voy a darles un ejemplo. Uno chiquito. Ustedes se van a Galápagos, les cobran en el pasaje el valor de la entrada al parque. Pero llegan a Galápagos y hay una fila con unos funcionarios públicos que están cobrando, porque cobran un adicional $5 para el parque. Y después hay que ir a otra fila donde otros están cobrando el valor del bus que los lleva a la lancha y el valor de la lancha que los lleva a Santa Cruz. ¿Y eso por qué no se cobra en el pasaje? Nadie hace un estudio de los flujos administrativos. ¿De dónde hay grasa? Nosotros lo hicimos el año 92. Y como consecuencia de ello, con un préstamo del Banco Mundial, en el gobierno del arquitecto Sisto Durán Ballén, fui vicepresidente, liquidamos al 13% de los empleados públicos comprándole la renuncia. Y el país en 2 años estaba creciendo como no había crecido en décadas. Y eso no se está haciendo. Dicho todo lo anterior, es momento de que los líderes de opinión y gente como la que está en este webinar, del nivel que está en este webinar, comprenda que tenemos unos temas gigantescos que enfrentar en el Ecuador, unos retos gigantes, y que el desarrollo económico y el derrotar a la pobreza solo se logra con grandes acuerdos nacionales, porque sin sostener las correctas políticas económicas durante 3 o 4 décadas, nadie lo ha hecho en la historia. Ningún gobierno, el mejor gobierno de la historia, no ha sacado a un país de la pobreza. Lo saca la sociedad convencida de un destino y de una forma de hacerlo, que es una economía libre, una economía de acumulación
de producción, de ahorro y de inversión. Y estamos verdaderamente lejos, muy lejos de entender esto. Y la prueba es la forma en que se discute el proyecto actual. Es absolutamente político y nada técnico. Y eso es el camino seguro a la perdición, porque quienes más han dado canonjías, regalos, dádivas a través de leyes, salen luego a gritar, no más. Y así un país se va. Muchas gracias a todos. Gracias Alberto. Muy valiosa tu presentación al introducir aspectos conceptuales que nos llevan al origen de esta crisis, que no solamente está en la pandemia, sino en otros hechos que se fueron generando años anteriores. Y otro tema tan importante como es el del IES, que no es tratado aún en la economía ecuatoriana con la magnitud que requiere y con la importancia que requiere y que significa, como tú dices, un esfuerzo fiscal adicional para la población. Tengo algunas preguntas de los participantes, espero que lo sigan haciendo a través del chat interno de Zoom. Bernardo, hay preguntas relacionadas con los ingresos y preguntas relacionadas con el gasto público. La una tiene que ver con el pago, con las deducciones del pago del impuesto a la renta, que una persona opina que se perdería relevancia en la cultura tributaria de reportar los gastos principalmente. ¿Tienen considerada esa medida que podría generar problemas de evasión tributaria? Y la otra, si es que han considerado que el aumento de los pagos del impuesto a la renta podría generar un efecto importante en algunas escalas del ingreso, principalmente en los más bajos. ¿Podrían cambiar la naturaleza de esta medida como una medida transitoria o temporal? Te doy la palabra. A ver, vamos por la primera parte, por la parte de la evasión tributaria. El argumento ahí es que, digamos, al no poderse deducir los $14,000, la gente de alguna forma dejaría de pedir las facturas, y al no pedir las facturas, digamos, no hay tanta formalidad tal vez en las ventas. Y de ahí hay todo un círculo, ¿no es cierto?, de que no se reporta. Ahora, ¿cuál es la verdad ahí? La verdad ahí es que dependiendo del grupo de ingresos, la gente no se llega a deducir los $14,000. Tal vez, digamos, la gente que gana mucha plata sí, pero en el promedio, en realidad, tenemos que la gente se reduce entre $5,000 y $9,000, digamos, en el año. Entonces, de alguna forma, ese fue el argumento con el cual nosotros dijimos, bueno, vamos a $5,000, de tal forma que tal vez la gente de más abajo, que está en esos promedios, no tenga un efecto inmediato. Ahora, no estamos cobrando, tal vez, como en algún momento se dijo, a la gente más pobre o la gente más abajo. En realidad, nosotros habíamos enviado la ley inicial con $2,000, después se cambió a 2,500, y ahora me parece que en las conversaciones que ha habido, incluso se ha ido un poco más arriba en la asamblea. Entonces, en realidad no le pega a la gente más abajo. La otra parte que es bien importante es que el impuesto a la renta en el Ecuador se paga por persona, no se paga, por ejemplo, por pareja, por grupo familiar, ¿no? Entonces, digamos, uno podría pensar que alguien que gana $3,500, la esposa, y digamos que el esposo gana $2,000, tiene un ingreso de $5,500. Si uno ve, digamos, cómo le afecta, tal vez me voy a ir al perfil más bajo, ¿no es cierto?, aquel que gana entre $2,500, $3,500, pagaría alrededor de entre $40 y $100 adicionales al mes. Entonces, en realidad, sí es un sacrificio. No voy a decir que no es un sacrificio, es una época complicada, pero no le golpearía, digamos, de una forma abrupta a los ingresos de las personas. Entonces, esa fue un poco la lógica. Había que ver por dónde se puede hacer, y de alguna forma lo que tratamos de hacer es ser lo menos disruptivos digamos, a las familias que en realidad ya han pasado mucho por la pandemia, ¿no? Y no tocar a la gente más pobre. Tal vez poner en relación con respecto a los ingresos, el 80% de la gente gana menos de $800 al mes. Entonces, en realidad, cuando uno piensa un poco la situación relativa de uno con relación al resto,
A veces uno puede sentir que soy una clase media, pero en realidad, digamos, en términos con la gente más pobre, uno está muchísimo más arriba de lo que tal vez gana el promedio del ecuatoriano. El ecuatoriano promedio es muy pobre, ¿no? Gracias, Bernardo. Alberto, ¿quieres comentar algo o te hago una pregunta que está dirigida a ti? Alberto, Estás estás con con estás micrófono apagado. Creo que quedó claro lo que dijo Bernardo. Hay algunas preguntas hacia ti respecto al entorno internacional que está viviendo el Ecuador. ¿Cuáles serían los efectos para la economía en el 2022? Algo hablamos con Bernardo del precio del petróleo. Se ha hablado, también se ha tocado el tema de la inversión extranjera y cómo este entorno externo afectaría al sistema financiero ecuatoriano en el año 2022. Alberto, tienes la palabra. Bueno, el año 2022 apunta a una inflación en el mundo un poco más alta de lo que se preveía. Esto puede llevar a una elevación de tasas de interés y ya hay gente que está estudiando el impacto que esto podría tener en la economía del Ecuador. La tasa de interés de largo plazo en los países del primer mundo no va a subir por razones que no tengo tiempo aquí de explicar. Alberto, se te cayó el micrófono otra vez. Realmente no entiendo qué está pasando, por qué se cae el micrófono. Era algunos de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que no quieren que hable. Nos están hackeando. Entonces, la principal variable que puede afectarnos es tasa de interés. El mundo sí se está recuperando y eso debería favorecer al sector exportador que mueve mucho al país. Y el precio del petróleo, si bien es cierto, yo estoy convencido que no se puede mantener muy alto mucho tiempo, tampoco va a estar en los niveles de años anteriores. Entonces, yo no veo un panorama internacional sumamente negativo para el Ecuador. No lo veo, a lo mejor me equivoco, pero no lo veo. Muy bien. Bernardo, por el lado del gasto del programa del gobierno, hay preguntas de que se van a recortar algunos gastos permanentes que podrían tener efectos en el empleo. Si se ha pensado en alguna medida adicional para absorber esa mano de obra, por un lado, y por otro lado, ¿cuáles van a ser los sectores más afectados con la reducción del gasto público? A ver, vamos primero, creo que hay como hacer, digamos, recorte de varias formas. Ya veíamos que tal vez la parte de salarios es una de esas, ¿no es cierto? La otra es bienes y servicios, que hay bastante que hacer ahí. La parte de subsidios, que también son gastos que de alguna forma hay que irlos calibrando a través de tecnología, a través de cómo podemos ir focalizando mejor. Entonces, digamos, eso es un gran pedazo de ese esfuerzo, no necesariamente solamente la parte de salarios. Ahora, cuando uno habla de gente, uno tiene dos variables grandes que pasan en una empresa y le pasan al Estado también. La una es que hay rotación, es decir, la gente, y especialmente la gente más joven, ahora se rota mucho entre trabajos, entonces, digamos, uno tiene ese primer factor. Segundo, hay mucha gente que acá también está muchísimos años y gente que se va jubilando, entonces, uno lo que podría ir haciendo es recogiendo ese factor de rotación, ¿cierto? Se necesita más profesores, ¿no es cierto? Entonces, voy reemplazando profesores o incluso podría ir contratando profesores. Pero por decirles, me voy a otro ministerio y me voy tal vez al Ministerio de Salud y tengo camilleros que se van o gente administrativa que se va jubilando y esos no los voy reemplazando. Entonces, el ajuste por el lado de empleo no es tan fácil.
Entonces hay que hacer unas transiciones entre donde, digamos, no se necesita mucha gente hacia donde se necesita más gente. Esa es la primera parte, ¿no es cierto? La segunda parte es que de una u otra forma, digamos, el Estado es burocrático y la gente que existe en la mitad sirve para, digamos, hacer una serie de trámites. Lo que yo digo siempre, hay una suerte de zigzag en los trámites. Lo que necesitamos es ir en línea recta. Entonces necesitamos pensarle a los procesos del Estado. ¿Cómo se saca una cédula? Es necesario que la gente, ¿no es cierto?, saque el ticket con el guardia, haga la fila, saque otro ticket adentro, se pase por una ventanilla, vaya a la otra, o tal vez, ¿no es cierto?, uno puede hacer un proceso automático donde en realidad si usted ya sacó una vez la cédula, cuando vaya a renovar, simplemente vaya a una ventanilla o le manden por courier. Entonces, digamos, hay que repensarle al Estado en términos de proceso, cómo le queremos, digamos, hacer que el ciudadano, ¿no es cierto?, haga ciertas cosas, cómo podemos proveerle de tecnología que en muchos lugares no hay, que se deje hacer por papel o que a veces incluso se elimine. Entonces, digamos, pasa por hacer un estudio un poco más profundo. No es tan fácil ese lado, pero hay espacio sin necesidad de simplemente recortar y mandar a gente a la calle, sino como decía, más bien, no ir reemplazando o reemplazar donde sí se debe. Gracias, Alberto. Economista de AGIC, usted ha tenido una gran experiencia en la política pública, tanto en lo político como en lo económico, por sus varios cargos a lo largo de la historia. Si es que el proyecto de ley no pasa o el proyecto de ley es muy malo, ¿qué futuro político le ve al país? ¿Muerte cruzada o referéndum? Es una pregunta directa que le hacen a usted. Lo primero que tengo que decir es que si el proyecto no pasa, se complica la relación con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario ha sido el verdadero soporte del Ecuador en estos durísimos años de la pandemia. Sin el apoyo de esa institución hubiese sido 10 veces peor el problema de la pandemia. Lo segundo es que obviamente la viabilidad económica es más. Respecto de una muerte cruzada, porque plebiscito no se puede utilizar una consulta popular para una ley, pero de una muerte cruzada será una decisión del presidente, pero yo la veo muy costosa políticamente para el Ecuador. Si el Ecuador ahora no demuestra una capacidad de dialogar, ¿qué vamos a hacer con los problemas gravísimos que tenemos todavía? Sacar una legislación laboral que realmente permita al Ecuador que ese ejército de desempleados tenga opción. La reforma de la seguridad social, la reforma para lograr que exista mercado de capitales, la reforma para que la estructura de tasas de interés sea racional y no irracional como lo es hoy. ¿Qué vamos a hacer con todas esas cosas? Con el tamaño del Estado, con las instituciones que hay que suprimir, que son una carga en vez de apoyar a la producción y al desarrollo del país. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Tiene que haber una muerte cruzada cada vez para que esto se dé o es hora ya de llegar a que la sociedad entienda la dimensión de los problemas y pueda lograr los acuerdos mínimos? Esa es la gran pregunta. Yo creo que sí, jurídicamente la disolución del Parlamento es una opción, pero ¿cuánta incertidumbre generaría afuera? Hay meses que esperar para una nueva elección y nadie va a venir a invertir mientras no se conozca el resultado de esa elección. Pues, si la muerte cruzada se convoca en enero, estaremos con una elección 9 meses después, 10 meses después, y ya, ¿qué pasa con la estabilidad del país? Eso es lo preocupante. Bernardo, dos preguntas muy directas para ti. La una es, ¿qué activos piensa monetizar el Estado? ¿Y cuál es en términos de tiempo, la proyección que tiene el gobierno? Después les hago una pregunta para los que va dirigida a los dos, tal vez para finalizar con esta charla. A ver, la parte de la monetización no es fácil
Es decir, como cualquier otra cosa, siempre el precio es lo que determina, digamos, la transacción. Y dada la situación del país, todavía podría haber, digamos, timidez. Hay bastante entusiasmo, digamos, en escuchar opciones y en verla al Ecuador. Pero claro, digamos, todavía tenemos que ir asentando algunas reformas estructurales. Entonces, desde ese lado podría haber timidez desde los tal vez interesados, ¿no es cierto?, hacia comprar el Banco del Pacífico o tal vez, ¿no es cierto?, Sopladora o tal vez meterse, por ejemplo, otro proyecto emblemático es la refinería la refinería de Esmeraldas, que se le puede, ¿no es cierto?, tiene un 50% de desperdicio, entonces le podría concesionar ahí para hacer este tren de alta convertibilidad, ¿no es cierto?, y el desperdicio bajarle y darle muchísima más eficiencia digamos, a la transformación del crudo. Entonces, digamos, hay todavía algo de timidez desde ese lado. Yo creo que los inversionistas van a seguir viendo cómo vamos, digamos, asentando ciertas políticas fundamentales que hay que ir asentando. Y eso se va a reflejar en que, ¿no es cierto?, cuando uno es un inversionista dice, bueno, yo tengo unos ciertos flujos y les cuento una tasa. Entonces, si el país, digamos, no tiene ciertas reformas, esos flujos van a ser un poco menores y la tasa mayor y entonces los precios menores. Entonces, creo que eso es difícil responder en términos de tiempo. Estamos trabajando en algunos de ellos. El presidente ya mencionó en el foro este de inversiones que estamos creando una secretaría de gestión delegada, de APPs, de inversiones. Entonces ahí también desde el MEF estamos trabajando para crear, digamos, un área técnica que mida riesgos fiscales. Entonces hay bastante interés para el sector privado y que nos ayude, digamos, a ciertas cosas donde tal vez hay facilidad, digamos, carreteras, digamos, proyectos de energía, etcétera. Pero, digamos, hay que ir estructurando esos proyectos, algunos como el Pacífico tal vez ya están, digamos, más a la vista, más listos, pero los inversionistas van a necesitar que nosotros vayamos asentando ciertas políticas. Por eso es importante, por ejemplo, esta ley tributaria, más allá de que sea una ley tributaria, el inversionista de afuera lo que dice es el gobierno no para de tener esta bola de nieve de déficit, deuda y digamos de una deuda con trayectoria insostenible hacia tener una trayectoria sostenible, hacia tener menos presión a salir a mercados internacionales, hacia ponerle menos presión fiscal, ¿no es cierto?, hacia el sector privado, hacia, digamos, tal vez ir soltando liquidez que recogía de algunos lugares de la sociedad, del seguro social, de diferentes lados, ¿cierto? Y que se vaya eso hacia el sector privado. Así es como le ven hacia afuera. Entonces, lo importante es que vayamos asentando las reformas que necesitamos. Gracias. Hemos hablado y creo que ha sido muy útil para todos los participantes del entorno internacional de la economía, del financiamiento para el próximo año. Hemos hablado de las perspectivas de inflación y de inversión. Hay una pregunta para los dos participantes, es ¿qué piensan que va a pasar con las tasas de interés? Que es muy importante para todos los que estamos en esta sala para elaborar presupuestos y planes estratégicos. Alberto, ¿qué crees que va a pasar con la tasa de interés? Y luego Bernardo. Hay una realidad es que la tasa de interés del Ecuador es el riesgo país, con ciertas imperfecciones por nuestras. Si la tasa de interés sube afuera, no vamos a esperar que aquí se desplome. La posibilidad de que suba afuera la vamos a tener más clara hasta fin de año y ver qué acciones toma el FED hasta fin de año o en el primer trimestre del año 22. La tasa de interés en el Ecuador, ¿qué tiene como la mayor ancla hacia abajo? ¿O por qué no? Bueno, los bancos están cargados de liquidez, uno, y no hay una gran demanda de crédito porque la economía no está creciendo a tasas muy elevadas. Mientras se siga acumulando reserva monetaria, eso indica que no hay un desangre por la balanza de pagos de lo que se llama el dinero primario, pero el dinero secundario no se está multiplicando a la velocidad que se podría
esperar por falta de demanda. Entonces, por ahí va la cosa. Yo lo que no creo es que va a haber un dramático cambio de la tasa en los Estados Unidos, pero si sube alguna presión, pone acá, y la falta de demanda de crédito porque la economía de todas maneras creciendo al 3 y algo por ciento, no es que está en un boom, harán que no haya, a mi manera de ver, una gran variación de tasas. Bernardo. A ver, yo no voy a hacer no voy a hacer mucho futurismo, no sé qué vaya a pasar afuera, pero uno debe pensar en ciertas cosas cuando le piensa la tasa de interés. De alguna forma, lo que vamos a ver es que, como decía Alberto, lo que pasó con las tasas, ¿por qué han caído? Es porque, claro, la velocidad del crédito era mucho más lenta, ¿no es cierto?, que el crecimiento que hubo en los depósitos. Se había sobrante y por lo tanto, digamos, los bancos reprecian los depósitos, reprecian el crédito hacia abajo, necesitan ver por dónde colocan. Ahora, si uno se pone a pensar desde el lado de los depósitos, la única forma, digamos, siendo el Ecuador un mercado que todavía no está en un proceso de alta inversión o una economía que está en alta inversión, la única forma que tengamos más depósitos y un crecimiento, digamos, sostenido de depósitos, que tal vez vaya por encima incluso de lo que se requiere en el crédito, es que nosotros tengamos una cuenta corriente positiva. ¿Qué quiere decir que tengamos una cuenta corriente positiva? Que tengamos más exportaciones que importaciones, que las remesas sigan arriba, ¿cierto? Y que los pagos de interés no sigan creciendo. Entonces, esa es la única forma, de alguna manera orgánica, de que los depósitos crezcan, ¿no es cierto?, de una forma sostenida en el largo plazo. Si eso pasa, ¿no es cierto?, y el crédito, por otro lado, tal vez se está yendo más hacia la inversión y no hacia el consumo, eso seguramente, ¿no es cierto?, nos compra más depósitos en el largo plazo porque tenemos una situación externa mejor y seguramente una vez que pasemos de esa fase, podría ser que comenzamos incluso a recibir más inversión extranjera y entonces tenemos un crecimiento más robusto de la liquidez nacional con respecto a esas necesidades de financiamiento. Entonces ahí seguramente vamos a tener un colapso de la tasa. Ese es un poco, yo le veo de una forma mecánica a ese lado, ¿no? Pero si es que no hay ciertas reformas, ¿no es cierto? Si es que no tenemos reformas que le apunten a la productividad, es difícil que exportemos más. Si es que el Estado no comienza digamos, ser una carga para toda la liquidez nacional, porque acuérdense, nosotros no captamos, pero básicamente nos colocan bonos desde el IES, desde los bancos privados, desde cualquier lado donde hay ahorro. Entonces, digamos, esa sería otra cosa. Entonces un poco la baja de las tasas de interés no va a venir por un decreto, es una cosa mucho más mecánica, y mientras tengamos excedentes externos que se reflejen en más liquidez, seguramente vamos a tener tasas más abajo. Muchas gracias, Bernardo. Creo que hemos cumplido con nuestro objetivo. Creo que para todas las cerca de más de 200 personas que estuvimos en esta charla han quedado, se les ha otorgado elementos para que ellos puedan tener una idea clara de la evolución del ciclo económico en los próximos años y del programa del gobierno. Quiero agradecer de manera especial a Alberto de aquí por sus valiosos comentarios, a Bernardo Orellana por su exposición y a todos los que participaron en la charla que a todas luces cumplió todas las expectativas que nosotros teníamos. Les agradezco a nombre de ANEFI y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Gracias, nos vemos todos. Muchas gracias, hasta luego.